Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM de Canal 12. Vamos a hablar este día sobre el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si celebrarlo o conmemorarlo, porque ya les voy a decir por qué. La verdad es que es una situación bastante difícil. Para darles un dato escalofriante, ¿no? En el año 2016, del 1 de enero al 5 de febrero del año 2016, ya fueron asesinadas 53 mujeres en El Salvador. Solo en este periodo, les repito el dato, del 1 de enero al 5 de febrero del año 2016, han sido asesinadas 53 mujeres en nuestro país, de acuerdo con datos brindados, por cierto, por el Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Girola de Herrera, CEMUJER, que por cierto, una de sus representantes, Ima Girola, está con nosotros esta mañana, a quien damos la más cordial bienvenida. Ima, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Romeo, Georgina, y muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y Día Nacional de los Derechos de las Mujeres. Y pues como tú dices, más que una celebración es una conmemoración y es la ratificación del compromiso, no solo de las mujeres y no solo de las feministas, sino que el compromiso que debemos tener todas las personas por transformar una realidad cruenta, una realidad que nos está sobrepasando, que nos está llenando de coraje, de preocupación, de luto, de dolor, etcétera, y que tenemos que transformarla. Bueno, voy a presentar a Georgina Cisneros, que es de la casa, ¿no? De Hola El Salvador, presentadora de televisión, una mujer también emprendedora, sé por qué lo digo, una mujer que ya nos va a contar bastante lo que está haciendo, pero también queremos preguntarle, obviamente, cómo se siente, ¿no? Vivir en un país como este, Georgina, en donde pues es esta cifra con la que comenzamos, la que debemos de analizar un poco. Y bueno, ya estamos comenzando el año, ya van 53 asesinatos, vamos a ver qué sucede en lo que resta del año, ojalá que no sea para aumentar esta cifra. Dijimos conmemorar por esta cantidad de mujeres que han muerto, ¿no? Celebramos por aquellas mujeres emprendedoras, luchadoras, valientes, que están en nuestro país, que continúan adelante a pesar de esta situación de violencia, de lo agobiante que significa vivir en este país para una mujer, sobre todo para aquellas mujeres solteras, ¿no? Para aquellas mujeres mayores de edad, para aquellas mujeres que viven en la zozobra, que viven de alguna manera, digamos, presionadas por la inseguridad que vive en nuestro país. Así es que por eso digo, por ellas celebramos nosotros, pero también tenemos que conmemorar este Día Internacional de la Mujer por el asesinato de 53 de ellas aquí en nuestro país en lo que va de este año. Gigi, bienvenida. Feliz de poder compartir con todos ustedes. Bueno, es algo que realmente a muchos dicen, bueno, ¿y qué hace la Gigi ahí? Y me encanta también, es parte de ser una comunicadora, de que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y eso no es una responsabilidad únicamente de las adultas, sino que también de los adolescentes, que es realmente donde me desenvuelvo mayormente, tener el contacto con jóvenes, mujeres, niñas, y que son parte, ¿verdad?, día a día de cualquier tipo de violencia, no solamente violencia en las calles, sino que también violencia en sus hogares, de parte de sus hermanos, de parte de sus papás, de parte del mismo sexo, de las mismas mujeres, ¿verdad?, el mamá, hermana. Y fíjate que, bueno, realmente yo me siento sumamente, más que allá indignada, es tristeza, ¿verdad? Porque al principio, cuando iniciamos diferentes proyectos que más adelante les vamos a contar, fue esa indignación de por qué no estoy haciendo nada, porque simplemente soy una observadora en este problema. Y cuando, bueno, en el 2015 tuve la oportunidad de estar dando diferentes conferencias de empoderamiento hacia las jóvenes y en diferentes escuelas, escuelas públicas, y una chica de 21 años se me acercó y me dice, mi esposo el día de ayer me pateó el abdomen porque él quería un niño, no quería una niña. Y eso a mí me impactó. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo más allá simplemente por ser la presentadora, sino que, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Qué estamos haciendo como individuos? Entonces, empecé un proyecto llamado Tools, que es un proyecto que diseñé. Es un programa que dura 1 año y medio para las escuelas públicas, para niñas y adolescentes, donde se les marca dónde inicia el amor y cuándo inicia el abuso en una pareja, desde el noviazgo. Entonces es interesante ver tanta reacción
también de la empresa privada que me ha apoyado para poder sacar adelante este proyecto que, primero Dios, se inicia a finales del 2017, inicios del 2018, y poder hacerlo parte de. Así que empoderar a las niñas y adolescentes para poder descubrir sus derechos. Creo que es importante eso, y además empoderarlas también, prepararlas para el futuro, ¿no? Y es fundamental, sí, perdón Romeo que sí, te interrumpa, y es porque también me emociona que cuando te escucho también veo precisamente esta frase que tú dices: no puedo quedarme de brazos cruzados, no puedo solo quedarme como presentadora, sino que tengo una responsabilidad como ciudadana también. Y me recuerda mucho también una experiencia que hemos desarrollado en C Mujer llamada Hoy tu sonrisa de niña, mañana tu voz de mujer, que acompañamos procesos de empoderamiento de niñas y de adolescentes desde que estaban pues muy pequeñas, 10, 12 años, hasta ya pues que se gradúan también. Eso fue en la Escuela María Auxiliadora en Soyapango, y luego la hemos venido replicando también en otros procesos, y creo que es importante apostarle a la esperanza, a pesar de la desesperanza que nos inunda con toda esta situación caótica que estamos viviendo. Ima, quiero decir también que estamos esperando a la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que estará con nosotros. Me acaban de hacer una llamada, decirme que viene en camino. Y también vía microonda tengo con nosotros a Miriam Bandes, que es representante de ONU Mujeres en nuestro país. Doña Miriam, gracias por acompañarnos a través de la señal de microonda. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Darle el agradecimiento por habernos permitido este espacio. Buenos días, Inma. Buenos días, Georgina. Buenos días, Miriam. Y un gusto estar aquí con ustedes reivindicando el Día Internacional de la Mujer. Doña Miriam. Sí, perdón. Perdón, le quería decir que comenzamos hablando en este programa precisamente sobre la situación en que se está desarrollando la mujer, ¿no?, en nuestro país, y comenzamos hablando de las 53 mujeres que han sido asesinadas prácticamente en lo que va de este año, que es una cantidad muy elevada si considera usted el tiempo que llevamos o los meses que llevamos de este año, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posición suya respecto a esta situación, a el ambiente en el que se está desarrollando la mujer en nuestro país? Sí, la verdad, el ambiente es muy preocupante. Desde ONU Mujeres estamos intentando de trabajar cerca del gobierno, del ISDEMO, de la Secretaría de Inclusión Social, para poder dar respuesta a estas necesidades de violencia y más allá, ¿verdad? La verdad es que la situación de la violencia, y voy a darte un dato, que de los 53 asesinatos que has comentado ahora, lo interesante también sería ver cuántos van a ser judicializados, ¿verdad? Las estadísticas del año pasado demostraron que del total de asesinatos de mujeres, 3% fueron judicializados. Por eso también nosotros estamos muy contentas de la apertura de los nuevos juzgados especializados, donde van a haber jueces y juezas sensibles ante esta necesidad. Pero no solo ellos, ¿verdad? También es importante la policía, el Instituto de Medicina Legal, salud, etcétera. Estamos muy preocupados ante esta situación. Apoyamos al Consejo de Seguridad que está instalado en el país, que tiene una fuerte apuesta del gobierno para poder salir adelante de esta situación. Perdón. Miriam, el 19% de estos casos, de los 53 asesinatos ocurridos en nuestro país, han sido ultimados, os digo que han sido asesinadas estas mujeres, fueron determinados como feminicidios, ¿no? Ima, ¿conoces tú este dato también? Sí, efectivamente. ¿En qué situación se dio, más o menos, se ha dado este tipo de asesinatos? Ustedes dieron un informe al respecto. Efectivamente, recién estamos desarrollamos una conferencia de prensa con la Fundación Centro Bartolomé de las Casas el día domingo, y dábamos este dato que es escalofriante, porque no es hasta este momento, sino que es del 1 de enero al 5 de febrero, 53 mujeres asesinadas. Y señalábamos además que la tendencia que en los últimos 10 años se había venido documentando con respecto a que los feminicidios según nuestra legislación,
se daban en un contexto de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja y todo el contexto de violencia sexual. Ahora y cada vez con mayor frecuencia lo que estamos viendo son femicidios que se dan en un contexto independientemente de relaciones de pareja o expareja. Es decir, que cada vez la misoginia en el ambiente salvadoreño y en la mente de los hombres se está instalando de manera tal que cualquier hombre está en un momento determinado, y especialmente quienes están con mayor posibilidad de accionar de esta manera, determinando que una mujer les pertenece, la mujer que fuere, la mujer que va pasando por ahí, la mujer que vive en mi comunidad, la mujer que trabaja allí, la persona que aparece en la televisión y que va a ser mía. Y como va a ser mía, yo la voy a poseer y voy a tener el control de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad, de su voluntad. Y eso es lo que está aconteciendo cuando vemos los desmembramientos de mujeres, cuando vemos las violaciones sexuales, cuando vemos la brutalidad. La Fiscalía General de la República, en un informe de hace 2 años, señalaba, en su unidad especializada, señalaba que en El Salvador los asesinatos a mujeres tienen una evidencia clara de un ensañamiento hacia el cuerpo de las mujeres, muchísimo más que en el caso de los hombres. Y esta no es, y de verdad yo quiero hacer el señalamiento, que esto no es un tema de, por favor, de querer hacer competencia mire lo que les pasa a las mujeres y desdeñar lo que le sucede a un hombre. De ninguna manera. Lo que estamos hablando acá es que a las mujeres se nos asesina por razones distintas de los hombres, que hay una violencia sistematizada y que muchas veces hasta es legitimada por la misma sociedad salvadoreña. Y en algunas ocasiones, como ya lo hemos visto con el tema de los centros penales, en varias circunstancias, no solamente el tema de los videos, es legitimada e institucionalizada, y eso es grave. Como decía Gigi, ¿no? Tú señalabas, no sé si es una cuestión cultural, que me parece que de verdad es parte de la cultura latinoamericana, muchas veces de cómo resolver los problemas, etcétera, o también tiene que ver con la parte educativa del hogar, ¿no? Como tú decías, bueno, hay que enseñarle al niño y a la niña sus derechos, hay que enseñarle también sus deberes, hay que educarlo para una sociedad en paz, como tú decías. En este caso, la propuesta que TOOLS realiza, que es donde yo puedo ser parte, es un empoderamiento colectivo. O sea, un empoderamiento donde no solamente está la niña, se saca del salón de clase a los niños y a los maestros, no. Al contrario, se quedan los niños, se quedan los maestros, se quedan los líderes de la comunidad, se quedan los directores, absolutamente los que tienen que ver con este tipo de educación. O sea, la educación no solo va directamente para la niña o para la adolescente, sino que va para el hermanito, para el tío, porque de nada sirve. Integral. Exacto, es colectivo, porque cuando es colectivo, de nada me sirve educar a la niña, empoderar a la niña, y cuando va a su casa no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está suciediendo, no entienden lo que está en el entorno. Exacto, entonces ahí es donde se trabaja con absolutamente todos, en la parte psicológica, en la parte física. Bueno, tenemos también personas expertas en psiquiatría que ya son problemas más allá. Más complicados. Más complicados. Quiero contar un poquito acerca de también una de las razones del por qué inició estos proyectos, no solamente porque tuve la oportunidad de poder estar cuando esta chica me dijo, me golpearon el abdomen y perdí a mi bebé, sino que también conocí a una niña de 11 años, llamada Lucía, de una escuela del interior del país. Ella tenía un estómago, una barriga así de grande. Y yo decía, bueno, y le pregunté a la maestra, puchica, o sea, ¿realmente qué pasa? Y me dice, ella tiene un trauma porque cada vez que ella va al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, ella le da la sensación de que le están violando por el ano. Y vos te quedas como, pero ¿quién hizo esto? O sea, sí, su tío, el que la cuidaba. Entonces, ahí es donde tú decís, bueno, no solamente qué estoy haciendo, qué se está haciendo, cómo se está educando al tío, cómo se está educando al niño, cómo se está educando al hermano. Realmente es bien complejo. Es una expresión de cómo está la sociedad, eso, ¿no? Exacto.
de qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces podemos decir solamente es matanza, es algo más allá, es violaciones, violaciones verbales, psicológicas, realmente es lamentable, pero es por eso que yo creo que viene una nueva generación que también viene a empoderar a todas esas, esto es bien interesante, a los adolescentes. Doña Miriam, lo que dice Gigi, ¿no? Es decir, quizás el asesinato, desgraciado asesinato de las mujeres, vamos a recordar nuevamente la cifra, 53 en lo que va del año. Hasta el 5 de febrero. Hasta el 5 de febrero, ¿no? Es, es la expresión de una sociedad enferma, ¿no? Es el resultado de una sociedad enferma prácticamente. Por eso lo que dice Gigi tiene sentido, es decir, no solo es el asesinato, es qué es lo que hay detrás de todo las eso, secuelas, ¿no? también. Mira, hay dos cosas importantes que han mencionado, la educación y la cultura. Yo creo que es importante, bueno, desde ONU Mujeres pensamos que es importante romper estructuras tradicionales de educación, romper con esos roles o patrones culturales que nos los han enseñado desde que somos pequeños, ¿verdad? Fíjate bien, ya va mucho más allá del color rosa para las niñas y el celeste para los niños. Es que el niño no puede llorar, que tiene que jugar con cierto tipo de juguete, que el niño es el que tiene que cuidar a la niña, ¿no? Entonces, son roles que van enseñándolos de muy pequeña, pero no solo en la casa, eso va en el ámbito comunal y en el ámbito de la escuela, donde hay enseñanzas patriarcales todavía, no en igualdad de condiciones. O sea, a un niño se le enseña que él tiene que ser fuerte, tiene que ser agresor hasta cierto punto, ¿no? Porque él tiene que jugar a la lucha. Entonces, esos estereotipos que están en nosotros desde que nacemos, ¿no? Porque la misma sociedad, la misma familia inmediata, la misma comunidad nos los está instalando, son los que tenemos que romper. Y una segunda cosa es la educación no solo la de la escuela, sino que en la misma comunidad, ¿no? Hay roles enquistados en los mismos profesores, en la misma universidad, que perpetúan este tipo de comportamiento, donde el hombre siempre está en el rol de el que provee la familia, el que cuida la casa, el que cuida a la mujer, haciéndonos una propiedad de ellos, ¿no? Mujeres que no se limitan, ¿verdad? Claro. A los roles que le impone la sociedad. No, y por eso decíamos en la conferencia de prensa conjunta con Bartolomé de las Casas la importancia del trabajo conjunto y el trabajo combinado que lleve a la participación corresponsable y activa de los hombres. Es que los hombres no pueden estar ahí, a un lado ni marginados de esta acción y decir, no, esto es de competencia de las mujeres, no, esto es de competencia de usted, que nos está escuchando ahorita, de ti, Romeo, de ustedes que están acá, de todas nosotras, y no solo feministas o no feministas, esto no tiene que ver únicamente con un pensamiento feminista, sino que tiene que ver con la visión de transformación de las realidades y de decir un basta ya a cualquier expresión de violencia. Imagínate un país donde cada 3 horas hay una violación sexual, donde las personas consideran que esto es natural. Un colega decía, y en El Salvador se da esto, que niñas de 11, 12 años vivan en una relación de pareja, entre comillas, con personas adultas. Claro que sí, los porcentajes cada vez nos hablan de una práctica cotidiana a la luz del día, todo el mundo lo ve, eso es violación sexual, pero violación a los derechos de la niña, y no obstante, se ve de una manera naturalizada. Bueno, vamos a hacer la pausa. Incorporamos cuando regresemos a la doctora María Isabel Rodríguez, pero también doña Miriam, me escuchan, le voy a dejar pendiente ahí una interrogante, ¿no? Esto parece un poco paradójico, entre más leyes hay una expresión más fuerte de violencia contra la mujer. Digo, porque desde el Parlamento de nuestro país ha habido o se ha promulgado una buena cantidad de leyes, ¿no? Leyes que aparentemente sirven para blindar, si usted quiere, si me permite el término, a la mujer, o para, digamos, de alguna manera, pues hacer valer los derechos de las mujeres. Pero resulta que cada vez hay más asesinatos y con mucha más brutalidad. O, como dice Gigi, no solo nos refiramos a los asesinatos, sino cada vez hay más agresiones contra la mujer. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en el Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando precisamente sobre este tema y ya escuchamos la opinión de Georgina Cisneros, Gigi, como cariñosamente le decimos aquí en el canal, y que pues hace una labor importante también que quizás pocos conocemos, ¿no? Sí. Ayer Georgina me decía, modestamente, no me gusta hablar mucho de las cosas que hago fuera de cámaras, pero es importante también. Ima, que está con nosotros, que ya ha dado su opinión también respecto a este tema del Día Internacional de la Mujer y sobre todo cómo está viendo la situación de las mujeres en nuestro país. Y ahora se incorpora la doctora María Isabel Rodríguez. Doctora, muchas gracias. Yo siempre lo he dicho, le tenemos un cariño. Hablo por los que le tenemos un cariño, a lo mejor otros no, ¿verdad? Porque como esta sociedad es tan polarizada, pero la verdad que nadie puede negar el aporte histórico, monumental, grandioso de la doctora María Isabel Rodríguez para nuestro país. Total. Y sigue siendo la eterna ministra de Salud, como le decimos nosotros cariñosamente. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto y un honor compartir esta mesa. Sí, ahora sí tenemos representada, decíamos un poco en broma, 3 generaciones. Y Claro. tú hablabas de un tema que me parece interesante, un diálogo Intergenérico e intergeneracional también, doctora, el honor es para nosotras, sin lugar a dudas. Por favor, al contrario. Y en este caminar es tan lindo poder ir rompiendo esas, no rompiendo, pero quitando esas barreras y esas brechas generacionales. A veces Sí. a una la acostumbraron de no, aquí las de tu edad, por acá los otros, por allá los jóvenes, por allá los otros. Y no, cuando esto es una cuestión de un diálogo intergeneracional. Y para nosotras, pues, Ser Mujer ha sido también una escuela en ese sentido, y yo lo agradezco a Dios y lo agradezco a mi madre y lo agradezco, Sí. pues, en ese sentido, esa posibilidad de poder compartir diferentes generaciones y también entre mujeres y hombres y diferentes orientaciones y diferentes pensamientos. Eso es fundamental. Claro, Ima, mira, vamos a poner un banner ahí, porque hoy en Hechos AM hemos reconocido la labor, digamos, de algunas personalidades de nuestro país. Claro. Ahí está la doctora María Isabel Rodríguez, mira, exministra de Salud Pública, primera graduada en Medicina. Estaba escuchando su historia, doctora, en la Radio Sonora hace poco con los colegas de la mañana, y cómo rompió. Es bien interesante, fíjate, cómo en una sociedad machista rompió todos los esquemas, ¿no? Y todos los muros que se le pusieron enfrente porque le decían que era imposible que una mujer se graduara de medicina en ese momento. Bueno, primera rectora de la Universidad Nacional de El Salvador, ha recibido 37 reconocimientos por su labor científica en medicina a nivel de todo el continente y creo que Europa. No sé si 37 es bastante conservador el número, porque creo que son más, pero bueno. Yo no los he contado. Doctora, de nuevo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Quiero escuchar su opinión sobre cómo está viendo pues, el papel de la mujer en esta sociedad bastante violenta, ¿no? Hacíamos el recuento, antes que usted viniera, 53, ¿verdad, Ima? Sí, 53 mujeres hasta el 5 de febrero. Hasta el 5 de febrero han sido asesinadas en nuestro país. Esa es la realidad en que le toca a la mujer salvadoreña desarrollarse, desenvolverse. Es una, digo, una información que conmueve, no es brutal. Yo pienso que al pensar cómo iniciar estas introducciones a la presentación del Día de la Mujer, venía yo con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, después de ver que las declaraciones en los distintos organismos internacionales y sobre todo la participación ya muy activa, además de todos los organismos de la ONU, planteando el Día de la Mujer como el Día de la Igualdad, y con esta meta que se ha trazado la ONU de que vamos a tener realmente la igualdad en el año 2030. Esas metas casi siempre no se cumplen, pero bueno, son un estímulo para lograrlo. Pero había una cosa muy interesante por la cual señalaba esto, porque cuando me proponía empezar con una de estas introducciones, me encontré casualmente con la conversación, o mejor dicho, la discusión de parientes de personas que trabajan en una de ellas en mi casa, una discusión de ellas acerca de la situación de sus parientes, de sus hermanas. Sí, sí. Y entonces vi la crueldad todavía del momento,
y la discusión era por qué se dejan golpear y todavía maltratar tan brutalmente de los esposos, la hermana de uno, sobre todo las hermanas. Y entonces ellos decían, por temor a que el hombre la deje. Esa es una de las razones, ¿verdad? Sí. La otra porque cree que como él es más fuerte y como él está en condiciones de hacerlo, entonces hay como una serie de patrones que, como decía Irma, entran dentro de lo cultural. Pero ¿qué estamos haciendo por eso? Por ejemplo, hablamos de igualdad. Generalmente todas las actividades, y lo vamos a ver en los distintos programas, podríamos tomar eso como un elemento de análisis. ¿En cuántas reuniones han participado hombres para las soluciones de problemas? Si hablamos de igualdad, tenemos que hacer partícipe al hombre también de estas actividades, porque en realidad lo hacemos las mujeres. Y hay hombres que nos acompañan, pero en la sombra, y no hay el compromiso, ¿verdad? Entonces, aquí se hablaba de proceso intergeneracional, intergenérico, pero empecemos por eso. Igualdad no es posible si no compartimos con el hombre, y el hombre a todos los niveles. Hablamos que a veces la cosa cultural de que es el trabajador, el obrero, no, todavía lo estamos viendo en el profesional de más alto nivel. Ayer nada menos conversábamos de este aspecto con un grupo de personas de distintas profesiones, y nos encontramos con la actitud realmente casi de burla hacia el problema que se le está dando todo a la mujer, de una persona brillante, sociólogo, pero con una actitud a un proceso en el cual pues no participa. Entonces se habla de derechos humanos, son partícipes de eso, pero un derecho humano fundamental como la igualdad entre los géneros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay realmente participación este es un caso particular y muy importante, ¿no? Intergeneracional, ¿verdad? Que estamos 3 generaciones. Pero ¿qué hacemos normalmente? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? Ya se está haciendo bastante, pero necesitamos hacer más. Yo creo que en este momento se está introduciendo la concepción de género. ¿Qué estamos haciendo en las universidades? Bueno, hemos tratado de hacer que los centros de género, que estamos haciendo, hemos hecho algo, pero cuando vemos que recientemente una encuesta hecha precisamente en la Universidad de El Salvador, a mí me dejó atónita, el 91% del personal encuestado en la universidad no tiene idea de lo que es del concepto de género. No conoce el concepto de género. No conoce el concepto de génro. En una universidad, imagínese. Y en la universidad pública. Ajá. En la Universidad de El Salvador específicamente. Se ha hecho esa encuesta. Ahora, eso le dice hasta dónde está permeando, digamos, ¿no? La educación en respecto a este tema. O sea, que en la Universidad Nacional, por ejemplo, no se conozca o no se sepa el concepto de género. O sea, imagínense qué es lo que está pasando en las escuelas, por ejemplo. Claro. Y el concepto de género, doctora, perdón que le interrumpa, el concepto de género, como usted dice, pero y lo que significa entonces que esto se lleve a la práctica. Claro. Porque es el concepto y su aplicación, su introyección para que luego pueda esto ser manifestado a través de las conductas y de las actitudes. Ima, quería regresar con doña Miriam, representante de ONU Mujer. La tenemos, doctora María Isabel Rodríguez, a través de la señal de microondas, y dejamos pendiente una pregunta, porque parece paradójico, ¿no? Entre más legislación hay, entre más leyes se aprueban en un parlamento como el nuestro, por ejemplo, que como dice Ima, no es malo esto no excluye, ¿no? O sea, no, es bueno. Es bueno, pero bueno, cuando se supone que está mayor protegido este derecho de las mujeres, es cuando se da una expresión más violenta, ¿no? Sí, antes que nada saludar a la doctora. Para mí es un gusto estar cerca de ella, la verdad, siempre la hemos admirado, creo que la admiramos mucho. Yo me uno a Romeo en esa
sintonía que tiene con ella. Sí quería volver a lo que estabas comentando. Sí. Las leyes no pueden estar solas. O sea, las leyes se hacen, pero tienen que estar acuerpadas por la policía, bueno, etcétera, por los juzgados especializados. Por la fiscalía misma. La fiscalía, etcétera. Y tiene que haber presupuesto para eso. Si tú te das cuenta, ahora estamos intentando de trabajar con presupuestos etiquetados. ¿Qué quiere decir? Visibilizar a la mujer en estos espacios donde usualmente no estamos visibilizadas, para mejorar la atención, para que estas leyes puedan llevar a implementarse. Sería interesante ver cuál es el presupuesto del ISDEMO para poder ejercer una contraloría de una ley, ¿verdad? O sea, para que una ley pueda funcionar también, una normativa pueda funcionar a nivel nacional, a nivel local, tiene que estar dotada de presupuesto. Y aquí claramente hay ausencia de presupuesto. Y sí quería, a mí el 91% que estaban comentando que no se conocen el concepto de género en la universidad, a mí me gustaría saber si ellos también conocen el concepto de derechos de las mujeres, ¿verdad? Porque aparte de conocer el concepto de género, doctora, que debemos todos de conocerlo, también el derecho, el que podamos ser visibilizadas de igual manera, tanto el hombre como la mujer, el que yo tenga que el gobierno me acuerpe si yo quiero dejar a mi marido porque él me maltrata o me pega, que yo pueda tener dónde ir con 3 niños, o con 4, o con 1, que yo pueda poder salir adelante. Por eso es importante la autonomía, en las 3 bases la autonomía, y importante es la autonomía económica, perdón. Bueno, gracias, doña Miriam, manténgase con nosotros. Quiero que hablemos un poco, Gigi, como tú lo mencionabas, cómo comenzar desde la base, ¿no? Tenemos un problema, digamos, pues lógicamente en todas las estructuras sociales o en todos los niveles sociales, pero hay que comenzar a enseñar derechos y deberes desde pequeño, en el hogar. Tú decías una cosa bien importante, bueno, no es solo un problema del papá, la mamá, sino del tío, de la familia, de la sociedad, del vecino, etcétera. Y ahí es donde uno entra en la disyuntiva y dice, bueno, ok, ¿cómo hacemos que esto se vaya poco a poco, digamos, o que el mensaje vaya llegando en la comunidad, por ejemplo? ¿Qué papel debe jugar el sacerdote? ¿Qué papel debe jugar el alcalde? ¿Qué papel debe jugar el líder comunitario? Las organizaciones de mujeres, etcétera, ¿no? Por ahí creo que me encanta la pregunta porque muchas personas dicen, pero ¿cómo puedo ayudar yo? Entonces, y esto es algo sumamente importante. Siempre estamos esperando que los demás hagan algo pero ¿qué estamos haciendo nosotros para? Entonces, es ahí donde realmente parte de las nuevas generaciones, y me encanta poder mencionarlo. Tenemos a una ONU que tiene Women's, creo que, bueno, es empowerwoman.org, donde es increíble, es una plataforma que te ayuda a poder realizar diferentes acciones para tu comunidad, para tu escuela, para tu casa. Y es ahí donde, bueno, viene ya la nueva generación, ¿verdad? 2.0, como nos dicen. Pero venimos y podemos utilizar hasta las redes sociales para empoderar a los demás. Tenemos muchísimas mujeres en Facebook, en Instagram, en muchas redes sociales, donde realmente necesitan una palabra de aliento, mostrarles el valor que tienen, mostrarles que tienen una opinión, que tienen un derecho, que tienen tan absurdo que cuando a veces uno cae en ese mismo machismo, que dice, no, es que realmente yo tengo un esposo que me ayuda en la casa. Y vos te quedas, momento, si los dos viven en la casa, no solo vive una persona. Entonces, no es solo tu responsabilidad. No solo es mi responsabilidad, es la responsabilidad de los dos, desde cosas tan pequeñas. Y realmente me encantó poder entenderlo también, porque
después de venir, de que tu abuelita te decía, no, es que si no sabes cocinar, no vas a ser una buena mujer. Sí, sí. Viene tu mamá y te dice, no, es que si no podés barrar, trapear, planchar, no lo puedes hacer. Entonces, realizar una nueva generación con mujeres asertivas. Realizar una nueva generación con mujeres que tengan ese nivel de liderazgo, ese nivel de confianza en sí mismas, donde puedan también ser empoderadas económicamente, donde vienen y se puedan introducir con una nueva idea de poder empezar a aprender un oficio, por ejemplo. Entonces, todo empieza de uno. Siempre estamos esperando que los demás hagan, que venga Ima, que venga Romeo, Es que decir, venga romper esos factores de dependencia, ¿no? Exacto. Ima, Y por eso el empoderamiento yo creo debe ser en eso, integral, al 100%. económico, pero también a nivel de toda la autoestima, del creer en una misma, del tener las herramientas, porque muchas veces tienes la gana, el hambre para hacer las cosas, tienes el deseo de hacerlos, tienes la inspiración, pero no tienes las oportunidades, pero no tienes las condiciones, pero resulta que no se está transformando la estructura de las relaciones de poder dentro del propio hogar o dentro de la propia comunidad, y efectivamente entonces los procesos que puedan llevar o conllevar acciones integrales son fundamentales, y un elemento que una debe de poner en el centro también son los valores. Es la educación, por supuesto, como una herramienta fundamental, el conocimiento, el aprendizaje, pero sobre todo los valores. Y los valores también introyectados de esta forma intergeneracional también, porque al final es importante las metodologías de pares, de adolescentes hacia adolescentes, por ejemplo, y esto es importante, pero también es importante ver cómo nos incluimos en ese diálogo intergenérico del que estamos acá también mencionando, e intergeneracional, que nos permita también el poder romper esas barreras y trastocar esto a pesar de las situaciones que nos pueden llevar a la desesperanza, a pesar de leyes todavía que son sumamente patriarcales, a pesar de autoridades sumamente misóginas y patriarcales. A pesar de ello, hay que romper el silencio, como muy bien lo decía la doctora, ese miedo que puede haber a quedarse sola. No, hay que romper esto, es que no estamos solas en realidad. Y hay que aprender a valernos por nosotras mismas, pero esta que es una utopía también, que tiene que servir para hacernos avanzar, también tiene que estar aterrizada en acciones concretas, también tiene que estar aterrizada en que, muy bien, queremos avanzar como mujeres y como hombres, pero como comunidad estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Claro, y hay que también, y ese es el punto, doctora María Isabel Rodríguez, si las autoridades asumen su rol, no su responsabilidad, si están preparadas, capacitadas sobre todo, porque de repente encontramos funcionarios, digo no todos pues, pero habrá funcionarios, y me refiero a funcionarios, cuando digo funcionarios estoy hablando incluso de los jueces, ¿no? Que tienen que aplicar la justicia, porque usted ve por ejemplo, a veces. Sí, porque usted ve por ejemplo el dato de cuántos casos fueron judicializados de estos 53 asesinatos de mujeres, apenas el 3% dice ONU Mujeres, ¿verdad? Es el dato que estaba dándonos doña Miriam, que creo que coincide con el de esa mujer, más o menos, ¿no? El ISDEMU daba estos datos el año pasado, 2-4% de sentencias condenatorias. Hay que preparar también a las autoridades, porque pareciera, doña Miriam, y después de escuchar a la doctora, quiero escucharla a usted, que a veces esto se convierte en una moda. Es decir, sí, hay que aprobar una ley en el Congreso porque ya ONU lo dijo, ¿no? Porque lo dijo un organismo internacional. Y bueno, nos ponemos a tono y cumplimos con una normativa, pero no se tiene el financiamiento, como tú dices, pero no se tienen las autoridades capacitadas precisamente para aplicar esa normativa. Bueno, yo considero que todavía estamos en generaciones que a pesar de la edad, a pesar de las experiencias que pueden haber vivido, dentro de estas generaciones mayores, digamos la tercera o la cuarta edad, como yo llamo a la mía, esa gente no está formada todavía. Tiene ideas, pero preconcebidas, que no, de momento, no es que tengamos que esperar a que se mueran, sino que cómo lograr, porque crean un impacto. Todo este problema que estamos viendo del embarazo en las niñas, pero en la temprana edad, su sexualidad empieza a los 10 años, en este momento estamos viendo embarazos tempranos a los 10, 11, 12 años, muchas veces que son por abuso sexual. ¿Y de quiénes? No son de los muchachitos, son de los mayores, sí, adultos. Son
y muy mayores. Entonces, ¿cuántos de esos procesos se han judicializado? Si solo dice si fue el padrastro, si fue el padre, pero eso no, es muy poco lo que se ha hecho, muy poco lo que se ha judicializado. Pero entonces yo pienso que el trabajo, tenemos que analizar profundamente ese problema del impacto, porque hay que apoyarse en ellos. Por ejemplo, en este momento, cuando se dio, por ejemplo, la excelente posición de la Organización Mundial de la Salud con UNICEF, y se dio la meta de salud para todos y la estrategia de atención primaria, consideramos que era una revolución, que fue tomada por los países como un elemento para cambiar sistemas de salud, para modificar enormemente el trabajo que se venía haciendo por parte del personal de salud. Cuando lanzamos una meta como esta de igualdad para el año 2030, parece que fuera una cosa un poco utópica, porque no se toma como un elemento de acción que produzca efectos. ¿Qué efectos estamos esperando? ¿Qué acciones debemos tomar para llegar a esos efectos? Exactamente. Y eso tiene que ser tomado a todos los niveles. Autoridades, es un elemento de educación, es un elemento que tiene que ver con salud, es un elemento que tiene que ver con trabajo y de consiguiente con la formación de los responsables de dirigir incluso empresas de todo tipo, desde lo que puede ser un trabajador manual hasta lo que puede ser el universitario del más alto nivel, porque a mí me ha tocado vivir los problemas realmente de discriminación de la mujer y de ruptura con la idea de igualdad en todos los niveles en mi vida universitaria, desde que entré a la universidad. Pero la he vivido en todas las acciones que se deforman cuando se operacionalizan. He vivido lugares en los cuales se dice se ha avanzado. Para abrir un concurso no se puede abrir si no hay el 30% de mujeres en la lista para abrir la selección. Y he visto con mucha tristeza cómo la persona responsable de dirigir ese proceso va a pedirle el nombre a alguien y le dice, ¿por qué no te inscribes? Mira este concurso. Le dice, porque yo no lleno los requisitos, siento que yo no importa, si lo que queremos es tu nombre. Llenar la cuota. Llenar la cuota. Entonces, cuán importante puede ser realmente el que por llenar una cuota se cumple con el requisito que se ha establecido. Claro. Y lo vemos en todos los elementos, ¿verdad? Se va a cumplir con en este momento yo creo que tenemos ejemplos muy importantes de lo que significa los pequeños, grandes defectos o impedimentos que una mujer tiene en los procesos de selección. Y me ha tocado vivirlos a nivel universitario. Yo no sé, doctora. No, porque es una mujer. Sí, yo no sé si hasta resulta ofensivo que sea por decreto, ¿no? Muchas veces, o que sea por, digo, mire, hay que cumplir una cuota y el 30%, que sea por decreto que se dé este tipo de situaciones, porque por ejemplo en los partidos políticos, por decreto, creo ahora que el 30%, haciendo, sí. No sé cuánto, no debería ser de esa manera, a mi juicio. Es decir, no debería de establecerse por ley una situación que es por derecho natural, ¿no? Sí, que debe estar en la conciencia de los individuos que participan. Yo pienso que todavía en este momento el ser mujer representa un defecto para una selección. Bueno. Es que dice, tiene el riesgo. Y he visto funcionarios de alto nivel, incluso dirigentes de un organismo de salud en el país, pedirle a la mujer que a la hora de que se le nombra, ella firme una nota de renuncia, sin fecha. Porque si sale embarazada, la persona, la renuncia se hace efectiva,
Entonces, solo se le pone la fecha, pero ya está la firma de la mujer. Eso no fue ayer, hace como, ¿cuánto fue? Hace alrededor de 10 años. Pero cuando se hizo público eso, ya se había ejercido, se había ejecutado la renuncia. Esa decisión de un jefe, decisión de un director, y eso pasa en todos los niveles. Tengo que hacer la pausa, vamos a hacer la pausa comercial. Doña Miriam, cuando regresemos quedamos pendientes sobre el tema de que parece de repente, bueno, hay que entrar a la moda, ¿verdad? Y hay que aprobar leyes, pero hay que ver la efectividad de las leyes. ¿Se recuerdan ustedes cuando de repente comenzó esta ola de los tratados de libre comercio? Y que todo el mundo tenía que estar en los tratados de libre comercio porque si no se quedaba fuera, ¿no? Entonces, algo así de repente puede estar pasando con algunas leyes, producto de la solicitud de organismos internacionales o de países. Se aprueban normativas que son importantes, no hay que quitarle eso, no hay que restarle la importancia, pero que son inútiles si no tienen el presupuesto y el acompañamiento necesario. Una breve pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Quería mostrar esa fotografía que me la hizo llegar, por cierto, uno de las personas que me acompañan en Twitter, de mis seguidores en Twitter. Esta fotografía, no sé dónde fue tomada, pero es impactante ver, ¿no? O sea, esta aparente madre de familia apuntándole a su hijo, ¿verdad? O su hija, creo que es una niña, con una pistola. No sé si es de verdad la pistola o no, o si es de juguete, pero digo, mientras se dé este tipo de actitudes, por eso es que vamos a continuar, o sin duda, vamos a continuar en una sociedad de verdad violenta. Y es que Romeo, fíjate que hablando precisamente del tema de las apariencias y las realidades, y que muy bien lo está describiendo también la doctora, y cuando tú señalas las modas, ¿verdad? Y entonces por cumplimiento de... Entonces vemos esa imagen que está ahí, y solo me recuerda el Mortal Kombat, y solo me recuerda, ¿verdad? Esto de las, ¿cómo le llaman? Los descabezamientos, entonces tiene, ¿cómo se llama de video esto? Esos, violentos, ¿no? Sí, pero quería decir esto de las fatalidades, ¿verdad? Y entonces tiene más puntos. Entonces, es la foto, pero esa foto es el videojuego que le ponemos a la criatura para que lo vea. Para que lo utiliza el hombre adulto, y que luego el Grand Theft San Andreas y estos de la, perdón por decir los nombres, pero la casa Sony, la casa Nintendo, y hay que decirlo con claridad. El problema que cuando nos quedamos en la apariencia, vemos la foto, pero no señalamos a las grandes empresas que siguen produciendo este tipo de materiales y que seguimos consumiendo. Hay que señalar no eso solamente y lo otro. la empresa, ¿a dónde está la mamá? Y el papá. O sea, porque tengo que ir con doña Miriam y luego volvemos con ustedes. Sin lugar a dudas tengo que despedirla y agradecerle también, pero antes escuchar su opinión, doña Miriam, sobre lo que dijimos. Mire, de repente uno piensa que esto entramos a una moda, ¿no? Y hay que hacerlo moda. La aprobación de legislación o normativas en la Asamblea Legislativa, no estoy hablando solo en nuestro país, sino en otros países también latinoamericanos, pero de nada sirve si no se tiene el financiamiento para desarrollar estas normativas o para aplicarlas. Sí. Mira, yo más allá de moda, que también, yo creo que es que El Salvador está es globalizado, es parte de acuerdos internacionales, es parte de tratados. El problema es que la cultura general no dispone de fondos para las mujeres porque no somos importantes. Yo creo que todo tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo, si somos prioridad, van a poner fondos. Y es horrible esta expresión así, pero es así. O sea, mientras la mujer nos sigan viendo como una ciudadana de segunda clase, no van a haber fondos para nosotros. Y lo importante es que estas leyes vayan acompañadas de fondos, capacitaciones, sensibilización a los jueces y juezas que están a cargo. Por eso ONU Mujeres está muy ilusionada, entusiasta con los juzgados especializados. Esperamos que puedan haber personas con sensibilidad, capacitadas para hacerle frente a lo que se viene, que es la atención especializada a mujeres desde que entran en salud, en la Policía Nacional, desde que va, en todos los aspectos. Y una cosita que quería comentar, es importante todavía acciones afirmativas,
porque no hemos conseguido la igualdad y hasta que no la consigamos, esas acciones afirmativas como el 30% de cuota, que por cierto se cumplió a nivel de asamblea, pero no a nivel municipal, ¿verdad? Son necesarias para poder conseguir esa igualdad y se llaman acciones positivas, afirmativas, perdón. Doña Miriam Bandes, muchas gracias de ONU Mujeres en nuestro país. Saludos para ustedes, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a las compañeras. Hasta pronto. Un gusto. Gracias. Doctora, nos vamos a ir despidiendo, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero me gustaría escuchar un mensaje, ¿no?, en este Día Internacional de la Mujer. Yo quisiera que este mensaje llegara por igual a mujeres y hombres. Estamos en busca de igualdades. Igualdad que repercute en beneficio del hogar, en beneficio de la familia y en beneficio de la sociedad. Entonces mi invitación es de que a partir de este día tan importante, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y calculando lo que nos hace falta para llegar al 30, para los que van a vivir entonces, pero yo pienso que debiéramos algo como hacer un pacto entre mujeres y hombres de este país y dar un ejemplo que este pequeño país puede lograr realmente el concepto de igualdad, pero no impuesto, sino que surja del entendimiento de unos y otros que estamos alrededor de un solo objetivo, un objetivo de los dos, de la familia. Entonces yo pienso que debiéramos de lanzarlo y debiéramos de buscar caminos para que eso se realice y hasta cierto punto buscar indicadores de que eso se está haciendo. Okay. Ima. Muchísimas gracias, Romeo. Un saludo desde CEMujer. Sin duda, romper el silencio es fundamental. Sabernos en la posibilidad de transformar estas realidades y no quedarnos en la desesperanza y en la parálisis o la pasividad. Es necesario ir hacia allá, hacer que las cosas se generen, se den, y eso significa no modas, no cuotas. Más allá de esto es importante, pero más allá de esto significa una participación corresponsable de usted y de cada una y cada uno de nosotros y de nosotras, esos diálogos intergenéricos e intergeneracionales que deben de realmente producir una incidencia y un impacto real en nuestro cotidiano. Desde adentro hay que trabajar mucho la parte de valores, desde adentro de esta conciencia y las herramientas necesarias. Leyes son importantes, pero más allá de leyes es cómo lo llevamos a la práctica. El marco cultural es fundamental. Y en ese sentido vamos a seguir empujando, por supuesto, seguir denunciando, seguir proponiendo y seguir accionando también. Georgina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias a ustedes y bueno, los quiero invitar a que entren a empowerwoman.org, donde realmente pueden, no solamente, bueno, es una plataforma a nivel mundial donde ustedes también pueden tener participación, compartir este tipo de empoderamiento colectivo para todos, para no de 190 países, donde realmente se viven cosas duras, como también aquí en El Salvador. No solamente son las matanzas, sino que es una violencia que va más allá de acciones, palabras que realmente lastiman. Y en el marco de este Día Internacional de la Mujer voy a tener la oportunidad de estar en un hotel capitalino para poder compartir una conferencia de empoderamiento, autoempoderamiento, empoderamiento colectivo, empoderamiento individual, y en la tarde también en un centro educativo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que no solamente porque soy una presentadora de televisión estoy haciendo algo, sino que va más allá. Usted que está en su casa también lo puede hacer. ¿Con quién? Con su hermana, con su tía, con su prima, con su hermano, con su hijo, porque no solo es mujeres educando a mujeres cómo ser mujer y los derechos de la mujer. De nada sirve si los hombres tampoco no conocen los derechos de la mujer. Entonces, también es un esfuerzo en conjunto. Mira, es lo que decía la doctora, ¿no? O sea, es hombres y mujeres, ¿verdad? No solo mujeres en este caso, sino también es una cosa de dos más bien, ¿no? Y les proponemos a todos los, iba a decir dueños, a los directores de programas, una persona de impacto como Romeo Lemus, teniendo aquí hombres y mujeres
comprometiéndose a impulsar este programa. Claro. Y Muchas hay gracias. esfuerzos en ese sentido, Sí. Bartolomé de las Casas, Asociación de Hombres contra la Violencia, de Nueva Masculinidades, hay diferentes grupos que se están incorporando y desde hace varios años, y es importante darnos cuenta que es Impulsarlos. una responsabilidad de mujeres y de hombres Bueno. en lo cotidiano. Gracias a ustedes, doctora, muchas Gracias. gracias, Ima, también Gigi, muchas gracias a A ustedes ustedes. también, amigos televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana, miércoles, a las 6:30 de la mañana, es todo. Buenos días.